Bienvenidos al canal de Outcome Project, donde se discuten tópicos relacionados a las ciencias de datos. Hoy comienza la diversión, donde ya conocemos las diferentes estructuras de datos, ya conocemos los diferentes tipos de datos y ahora vamos a comenzar a hacerle preguntas a la computadora. Vamos a hacerle preguntas y vamos a solicitarle información. A manera de repaso, ya conocemos que la estructura que más vamos a estar utilizando como un análisis de datos es una estructura que en R se conoce como un data frame, en Excel se conoce como un spreadsheet. Es el mismo concepto, es una estructura bidimensional donde cada fila representa una observación, cada columna representa una variable. Y esa variable es una información de esa observación. Ahora, en esta estructura, todas las variables tienen nombre. Y deben ser únicas. Deben tener, cada columna, cada variable debe tener un mismo tipo de datos. No obstante, si tienes más de una variable, cada variable puede tener un tipo de dato único. Por lo tanto, en esta estructura tabular, que en R se conoce como data frame, una columna puede ser tipo carácter, la otra tipo fecha, la otra tipo íntegro, la otra tipo booleana, numérica, pero sigue siendo una misma estructura, un data frame o un spreadsheet. La diferencia entre el data frame y el spreadsheet nuevamente es filosófica. ¿Cómo tú vas a trabajar con esos datos? Lo bueno de trabajar el data frame y conceptos de programación como en R, Python, Julia, Octave es que vas a minimizar la cantidad de errores que puedes cometer a través de tu ciclo de manejo, análisis e informe de datos. Además, puedes rastrear en cualquier momento todo el proceso porque lo estás ejecutando con un guión de trabajo. ¿Ok? Y eso no se ve en spreadsheet. Nuevamente, son filosofías de trabajo. Al fin y al cabo, es posible que podamos hacer más o menos las mismas cosas, excepto ya cuando te vas muy sofisticado, que quieres hacer modelaje de regresión, y ya si estás trabajando con modelaje de regresión, van a aprender cuando tomen el curso que no es un solo modelo, es una multiplicidad de modelos que vas a estar ejecutando para evaluar el mismo. Así que ya un spreadsheet en ese momento es sumamente ineficiente. Pero definitivamente si quieres tener mucha flexibilidad, quieres tener transparencia en tu trabajo, quieres ver dónde pudo haber un error, quieres expresar tu trabajo, un guión de trabajo como se hace en Excel, en R, en Python, es la manera adecuada. Todas las columnas deben contener el mismo número de elementos. Así que no va a haber una columna que tenga 10 elementos y otra columna que tenga 12 elementos. Si no recopilas toda la información en ambas variables, entonces la computadora le va a registrar como un NA. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo de data frame. Pero lo que vamos a hacer es... Ok, está bien. Lo primero que vamos a hacer es que en sus computadoras vamos a generar estos dos estructuras de datos simples. Uno la llamamos carreras y la otra vamos a llamarlas agencias. Van a su R, File, New Script, Script, y le dan Control V, que es Paste. O al mouse, al ratón, le dan un clic a la derecha y Paste, cualquiera de los dos.
Hay que utilizar los shortcuts. Por ejemplo, control V es paste. Y ejecutamos. Control Enter, Control Enter. ¿No? Algo pasó aquí. Dice Unexpected Symbol. En este caso, observen que aquí me dio un error. Y digo, ok, ¿dónde está el error? Pongo el cursor al final y me observan que me sombrea esta área. Observen aquí cuando pongo el cursor. Ups, me sombreó el paréntesis. Así lo que me está diciendo es que este paréntesis pertenece a ese paréntesis. De hecho, estoy apuntando con el dedo. Que este paréntesis pertenece a este paréntesis. Por lo tanto, decimos, bueno, pues me falta un paréntesis porque yo necesito un enlace con esta función. Así que ese es el error. Cuando le di copy, generé yo mismo un error. Por lo tanto, genero otro paréntesis, pongo el cursor al lado y verifico si sombrea. Vamos a ver. ¿Dónde está sombreando? Aquí está sucediendo algo. Ok, ya. Ya sé qué fue lo que sucedió. Ahora. Había dado paste 2 veces. Y así ahora me aseguro que cerró. Ven cómo aparece en esta área. Como aparece aquí, observen nuevamente cómo va a aparecer el sombreado. Y eso es parte de un Integrated Development Environment. Te permite visualizar dónde están los errores por medio, y tu programación por medio de coloración, ¿verdad? Te da colores, depende de la función, si es texto, etcétera. Te sombrea y entre muchas otras ayudas. Ya todos generaron estas dos estructuras de datos. Tenemos un conjunto de datos que es un data frame. Observen que lo podemos visualizar de varias maneras. Lo podemos visualizar en nuestro ambiente, donde tenemos que nos dice que tiene 4 observaciones y 3 variables. Por lo tanto, ya sabemos que es un data frame. Y abajo, que dice carreras, no me dice que tenga observaciones, sino es una estructura unidimensional, numérica, de 5 elementos. Me lo dice aquí mismo, por lo tanto ya sé que es un vector. Si lo quiero probar, ya tenemos la herramienta para probarlo. Le decimos class carrera, numeric y class agencias, data frame. Ya lo sabemos, pero si lo queremos, porque en el ambiente, el Integrated Development Environment, el ambiente integrado de desarrollo, me dice que son esas estructuras, ya las conocemos, pero también podemos preguntarle a la computadora si efectivamente son. Es otra forma de visualizarlo. De hecho, lo pueden llamar aquí agencias. También esta es otra forma de visualizarla. Le pueden apretar encima en el ambiente y te va a abrir el data frame. Tenemos ahora mismo disponible 3 maneras de visualizar este data frame. Lo tenemos en el ambiente integrado, aquí, una. La tenemos como estructura, como un spreadsheet, un Excel, que es la representación aquí de R, este data frame, y también llamamos el data frame en la consola. Son 3 maneras de visualizar la misma información. Si observan en el ambiente global, en la pantalla de ambiente de datos, te da mucha información. Te dice el nombre del objeto. Te dice la dimensión del objeto. Te dice el nombre de cada variable. Te dice el tipo de dato de esa variable.
y una representación de las primeras observaciones. ¿Vieron todo lo que te dice esta estructura informativa? Nuevamente, el nombre, la dimensión de ese data frame, el número y nombre de las variables, el tipo de dato de las variables y las primeras observaciones de esa variable para que tengas una representación. Todo eso te da esa pantalla. Voy a explicar esta sintaxis. Para generar un data frame, que nuevamente no lo deberíamos generar en R, es para que ustedes vean cómo se pudiese generar. Pero si vamos a hacer una encuesta poblacional, necesitamos una herramienta de entrada de datos. Eso es bien importante, que es diferente a R. La podemos hacer en R con una aplicación que se llama Shiny, que es para hacer plataformas webs, pero hay otras herramientas que son mucho más flexibles y especializadas para recopilar datos. Pero para entender bien o para poder tener la flexibilidad de uno generar ejemplos como estos, pues representamos y explicamos la función DataFrame. DataFrame es una función para decirle a R, yo quiero combinar diferentes vectores con diferentes tipos de datos. Pueden ser los mismos tipos de datos, pero tenemos la flexibilidad para que sean diferentes tipos de datos. Ese data frame puede ser todo numérico, por ejemplo. RQ es igual. No tienen que hacer esto. RQuality. Miren aquí. Y tengo, miren aquí en el quality, este nuevo conjunto de datos que traje. Vamos a cerrar agencias. Todos los datos son numéricos. La clase es numérica, pero el tipo de datos tiene dos tipos de datos, íntegros y doble, y numérico. ¿Ves? Todos pueden ser. En este caso, yo quiero que sean totalmente diferentes. Te estoy diciendo, generamos un conjunto de datos, data frame, ya sabemos las características del data frame. Como en un data frame, siempre esa columna debe tener nombre. El primer argumento es el nombre de esa columna y la creación del vector. El nombre de la segunda columna y qué vector, cuáles son los elementos de ese vector, la creación de la tercera columna y los elementos de ese vector. Y string factor false, no me acuerdo ahora mismo para qué significa ese argumento, así que le damos dataframe, data.frame, y buscamos. Ajá, te dice los vectores carácter deben convertirse a un factor o déjalos como carácter. Y aquí yo le estoy diciendo, déjalos como carácter. Yeah. Aquí ves nombre, se quedó como carácter. Aquí lo vemos que ejecutó lo que queríamos. Nombre, carácter. Ese es el efecto de esta función. ¿Qué tenemos cuando ejecutamos? Pues lo que acabamos de observar. Esta estructura de datos que vemos aquí. Mira aquí, ID, nombre, empleados, string factor false, observen aquí, se mantuvo como carácter. Así que ejecutó exactamente lo que le solicitamos. ¿Ok? Perfecto.